Noticias con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y arrancamos, pareciera que hoy es lunes y no, ya es miércoles y estamos así con ese desfase de este día, el día festivo ayer, en el cual pues tuvimos un descanso, pero pues ya estamos, miércoles 2 de mayo, en el cual pues debido al asueto o al día que les dieron a los burócratas más el 1 de mayo, pues hoy es el día de que muchos pagos de impuestos y se está pues haciendo también muchos trámites en las diferentes oficinas de gobierno. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver, María Dolores, si estuvo el presidente ahí diciendo, sacando sapos y culebras y mañana va a haber más pues relajos, porque también se está hablando de una manifestación? ¿Y por qué vamos a hablar hoy de Marx? Porque vamos a hablar a sus casi ya 200 años, el próximo sábado se cumplen 200 años de su nacimiento. ¿Por qué vamos a hablar de Marx? Si después de todos los, pues yo no sé si decir cachimbazos, pero sí de todos los problemas y todas estas situaciones que hay aquí en el país, ¿por qué vamos a hablar de este tema que pues fue un tipo que nació hace 200 años y que pues obviamente ya murió? Y precisamente por eso quiero que hablemos, porque sí está relacionado con lo que sucede en el país, cómo sus ideas influyeron en el mundo y siguen influenciando, y que las ideas han ido migrando, han ido transformándose, en este caso estas ideas de colectivismo. Y por eso vamos a estar platicando acerca de Marx y su influencia en el mundo durante el siguiente segmento. Ya está en los estudios nuestro invitado Antón Tursinov, con quien vamos a hablar de este tema, que es muy importante entendamos cuál es su influencia para poder entonces entender por qué estamos como estamos y cuáles son al final esas agendas ocultas que a veces no entendemos, o por qué hay esas ideas de fondo en muchas manifestaciones, en la situación de ayer del Día del Trabajo, que se ha tergiversado con el sindicalismo y se ha perdido el sentido de asociación. De mañana, que va a haber una manifestación por parte de los profesores que quieren que se cumpla un pacto colectivo donde se les pague más sin nada a cambio por parte de ellos. Y todo esto tiene influencia y tiene mucho que ver con Marx y sus ideas. Así que de eso vamos a platicar en el siguiente segmento. ¿Y qué le parece si arrancamos? Quiero agradecerles a quienes ya están viendo nuestra transmisión, pero también a quienes ya están compartiendo. Muchas gracias. Por favor, continúen compartiendo esta transmisión. Es importante que nos aclaremos las ideas y que usted sea ese motor de cambio en su comunidad, en su grupo de influencia, que usted sea ese motor de cambio, esa persona que ayude a los demás a aclararse las ideas. Así que le agradezco mucho que comparta nuestra transmisión. Muchas gracias. Y vamos a arrancar en este segmento con las principales noticias. ¿Cuáles son las noticias que han estado circulando durante el día o que se han dado durante el día? Pues el caso Transurbano. Recuerda que el lunes le hablé que estaban solicitando cambiar los delitos y pedir medida sustitutiva varios de los implicados en el caso de Transurbano. Pues en el caso, quienes todavía estaban en prisión preventiva, no así Alberto Fuentes Knight, que tuvo una fianza de 500,000 quetzales y salió antes que Álvaro Colom, el expresidente, y los demás implicados. Pues hoy el juzgado 11º de primera instancia penal, el juez de este juzgado, decidió otorgarle medida sustitutiva al expresidente Álvaro Colom, como les decía, por el caso Transurbano, y le dio una fianza, le fijó una fianza de 500,000 quetzales por cada uno de los delitos que estaba acusado. Él estaba acusado de 2 delitos, por consiguiente la fianza es de 1,000,000 de quetzales y pues permanecerá en prisión hasta que esta sentencia quede en firme.
También el secretario, no solo habían pedido medidas sustitutivas, sino también habían pedido cambio de delito. Esto quien lo pidió fue el expresidente Álvaro Colom y su exsecretario privado, Gustavo Alejos. Ambos pedían que se les cambiara el delito, pero esto le fue denegado por el juez José Eduardo Cojulum. ¿A quiénes más? Porque también los demás implicados solicitaron medidas sustitutivas. ¿A quienes también les aplicó medida sustitutiva el juez? Pues al exministro Jerónimo Lancerio y a Erasmo Velázquez. Les impuso una fianza de 100,000 quetzales por cada uno de los delitos cometidos y en este caso por el delito de fraude. Mientras que a Alejos y al exministro de Gobernación, Salvador Gándara, deberán continuar en prisión preventiva. A ellos no se les otorgó medida sustitutiva por este caso, continuarán guardando prisión. Tengo entendido que ellos también están enfrentando otros casos penales. En el caso del expresidente, como les había comentado, pues esto se va a ejecutar hasta que quede la sentencia en firme. Hay que recordar que estas medidas sustitutivas se otorgan cuando hay a criterio del juez, hay dos requisitos fundamentales que se cumplen. Uno, que no va a obstaculizar la justicia, la búsqueda de la justicia. Esto quiere decir que no va a obstruir para que se busque la justicia y por consiguiente se pueda aplicar la justicia. Y segundo, vamos de nuevo. Creo que lo dije mal. Es obstaculizar la búsqueda de la verdad. Por eso es la búsqueda de la verdad para poder impartir justicia. Si no hay esa duda o ese peligro, cumple con un requisito. Y el segundo es que no haya peligro de fuga. Entonces, a esto es interesante porque el presidente respondió que él nunca se iría, nunca se iba a fugar porque pues no iba a poner en desprestigio a su familia y que no era una rata. Entonces, que por eso no había un peligro de que se fugara. Así que 1,000,000 de quetzales de fianza para Álvaro Colom, además de no poder salir del país. Obviamente esta prohibición, no puede salir del país y deberá firmar un libro de asistencia o un libro cada 8 días. Deberá estar firmando ese libro como una constancia que se encuentra en el país. Y por otro lado, en la comisión esta comisión extraordinaria que se hizo para modificar el artículo 407, inciso N del Código Penal, el cual está relacionado con el financiamiento electoral anónimo y no registrado, pues se integraron a esta comisión y con estos dos nuevos elementos en esta comisión, ya suman 16 diputados, pues se integraron Luis Hernández Asmitia del Movimiento Reformador y Carlos Maldonado de la UNE. Al quedar esta comisión integrada por 16 diputados, pues ya se necesita para que sea dictaminada 9, para que reciba un dictamen, la iniciativa necesita 9 de 16 firmas. Esto quiere decir la mitad más 1 de los diputados que integran esta comisión. A raíz de las 3 iniciativas que han recibido, que la decisión que se tomó fue fijar penas en 5 años, en las cuales pues estas penas por 5 años son conmutables. Se decidió si se tomaban iniciativas en las cuales habían penas mayores o penas de 5 años y al parecer se decidió por la pena de 5 años, las cuales son conmutables, que quiere decir que se puede pagar una multa y se puede no llegar a la prisión. Así que esto es parte de la noticia con respecto a estos, pues obviamente está todavía esperando que se emita esta iniciativa, tenga el dictamen y con este dictamen pues pase a la discusión en el Pleno. Mientras tanto, como le comentaba al principio del programa, las manifestaciones hoy, manifestaciones mañana. ¿Y ahora quién le toca el turno? Pues casi que debería haber un manifestódromo o en lugar de la Reforma, la avenida del Manifestódromo, porque ahí va a haber otra manifestación. Ignoro si va a pasar por la Reforma, tendríamos que revisar, pero sí va a haber una manifestación que sale del Obelisco. Al salir del Obelisco podría tomar la Reforma o podría desviarse hacia la Séptima Avenida y llegar hacia el Congreso. Esta manifestación pues va a salir del Obelisco, pasará por el Congreso y terminará en la Casa Presidencial para somatar la mesa y pedir que se cumpla con el pacto
que se había firmado. Recuerdan que por febrero, creo fue, cuando hubo una manifestación y se puso muy gamonal Jimmy Morales, les firmó un pacto donde aumentaba el sueldo, además les daba un bono por simplemente el hecho de respirar, y no sé si dentro de las aulas, porque tampoco sabemos si asisten y dan clases, y esto pues ahora están diciendo que pues de dónde, que por qué no se ha cumplido, y la cosa es que pues no hay dinero, y entonces en esto se está hablando de que no hay un incumplimiento en este pacto que se firmó, pero que no hay de dónde sacarlo, y mañana están anunciando manifestaciones por parte del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala. Y desafortunadamente, pues los buenos maestros no importan. Los buenos maestros, ¿qué importa cómo se les reconoce? Aquí hay que reconocer a todos según el pacto, esta firma del pacto colectivo. Otro tema interesante es que, pues recuerdan que Jimmy Morales tomó la decisión de trasladar la embajada de Israel, de Guatemala en Israel a Jerusalén. Pues bueno, esta embajada pues ya se izó la bandera en Jerusalén, la bandera de Guatemala en la embajada de Guatemala en Israel, y Jimmy Morales va a ir a inaugurar esta embajada. Y se está previendo que este viaje va a ser entre el 14, o va a ser del 14 al 18 de mayo. Irá Jimmy Morales con toda su comitiva a Jerusalén, se darán un colazo, conocerán, si no conocen, pues conocerán Jerusalén, Israel, e irán a inaugurar la embajada guatemalteca en Israel. Y uno diría, bueno, sí tiene cierta relevancia porque pues es el segundo país que, siguiendo o secundando lo que hizo Donald Trump con su embajada, pues también Guatemala dice yo también hago lo mismo. Y bueno, diría uno, pues son de estos viajes relevantes, pero viajes al fin del presidente. Pero ¿cuál es el tema aquí interesante? Es que dentro de ese plazo está el cambio de la elección o la sucesión de quién tomará el puesto que deja Tel Maldana el 15 de mayo. Porque el 15 de mayo sale Tel Maldana y el 18 debería estar el nuevo fiscal integrándose a su puesto. Y según el vocero Heinz Hyman, pues dice que el vicepresidente Jafet Cabrera pues podría ser la persona encargada de juramentar al nuevo fiscal, y no descartó la posibilidad de que sea el vicepresidente quien elija al próximo fiscal. No lo creo, y sería una salida pues como así de, como que no sé, pico el avispero, dejo a todos los invitados en la fiesta con el panal y el avispero y me voy antes de que hayan pues picotazos. Y según esto, pues aquí yo tengo varias preguntas, yo no sé si ustedes las comparten o si saben cómo funciona en este caso, porque tengo entendido que cuando el presidente sale del país, quien queda en su lugar y asume las funciones de presidente, pues temporal, por así decirlo, es el vicepresidente. Cuando viaja el presidente Jimmy Morales, quien asume sus funciones es el vicepresidente por ausencia temporal. Y como es el vicepresidente quien asume por ausencia temporal, si él debería o si él tiene la facultad de tomar la decisión de quién sería el fiscal general. Por otro lado, me parece muy poco probable y poco responsable de parte del presidente que no nombre a quién va a ser el fiscal, porque se supone, y precisamente el lunes pasado, pues hubo un comunicado en el cual el presidente había hablado que ya había hecho las entrevistas a los candidatos a ser fiscal general y que con eso daba por concluida la investigación y todo el análisis que estaba haciendo y que pues tomaría su decisión. Así que esta es parte de las declaraciones que dio Heinz Hyman respecto al viaje de Jimmy Morales a Jerusalén, que coincide con el periodo en el cual pues deja el cargo Telma Aldana y tendría que entrar el nuevo o la nueva fiscal el 18 de mayo. Yo no vería ningún problema si Jimmy Morales da el anuncio antes de irse de viaje, se va de viaje, y durante su viaje pues quien juramenta es Jafet Cabrera. Veremos qué es lo que sucede. Y por otro lado, otro de los temas es
hay un operativo del MP y la PNC para capturar una estructura que se dedicaba a extorsionar. Estos fueron 15 allanamientos en Suchitepeques, Guatemala, en Mixco, San Juan Zacatepeques y Villanueva. Dentro de estos allanamientos, pues encontraron a esta banda después de un año de investigaciones, a quienes llamaban los imitadores, y resulta que estas personas cobraban 1,000 quetzales semanales a empresarios del transporte pesado a cambio de no hacerle daño a sus pilotos, según las investigaciones. ¿Pero qué cree? Yo no sé si me lo va a creer o le va a sonar algo extraño, pero resulta que también, además de las capturas, notificaron a 2 presos porque también formaban parte de la estructura. Y uno se pregunta, si están presos, ¿cómo es que forman parte de una estructura? Imagínense cómo funcionan las cárceles, lo que ya sabemos. Y ya para irme, hablando de manifestaciones, mañana la de maestros, pues hoy hubo una manifestación por parte de vendedores del mercado de la terminal, esto en zona 4, que llegó a la plaza en la Constitución, donde fueron recibidos por Jimmy. Y Jimmy Morales pues aprovechó a hacerse un discurso, arremetió contra todos, bueno, casi contra todos, le dio al Ministerio Público, al Procurador de los Derechos Humanos, a Contraloría General de Cuentas, al del MISIBI, no, a ese no, por eso digo casi a todos, porque bueno, se quejó de todo mundo y se quejó de Jordán Rodas porque no aboga y no hay alguien que defienda los derechos humanos. En eso estaría de acuerdo en cierta forma, pero por otro lado, pues ninguno se salva, porque Jordán Rodas dice hay que respetar la institución, pero pues obviamente para respetar una institución, la institución tiene que hacerse respetar y hacerse respetable, cosa que Jordán Rodas pues también deja mucho que desear en la mayoría de sus actuaciones. Si antes hablábamos que las acciones de los procuradores de los derechos humanos parecía solo defender un grupo de derechos de ciertos humanos, derechos de ciertos humanos, pues aquí pues es más claro y pues Jimmy Morales se quejó y realmente ninguno se salva. Tenemos un presidente pues que muchas veces parece errático, tenemos un PDH ideológico, una Contraloría General de Cuentas que siempre llega tarde a todo y un Ministerio Público que pareciera que está parcializado y ese es uno de los temas y uno de los grandes retos que tiene el Ministerio Público, es cómo generar una búsqueda de la justicia de forma imparcial, que se atiendan los temas importantes, eso es claro, pero que al final también se logre aumentar la cobertura y atender todos los temas y tener el debido proceso y alcanzar la mayoría de edad, porque en este momento considero que el Ministerio Público pues no tiene mayoría de edad. Y después le voy a contar por qué. Así que, pues, Jimmy Morales echó sapos y culebras. Así que voy a dejarlo aquí, vamos al corte y cuando regresemos hablemos de Marx. ¿Qué influencia tiene Marx y por qué hablar de Marx si pues, el presidente se está dando de cachimbazos con medio mundo, manifestaciones mañana, iniciativas para derogar artículos o quitar iniciativas de ley? De eso vamos a platicar hoy, en unos instantes, de por qué las ideas de Marx tienen consecuencias y las vivimos también en Guatemala y en toda América Latina. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ACEMIS.
Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros nuestro invitado Antón Turcinov. Muy buenas noches, Antón, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, gracias María Dolores por invitarme una vez más aquí al programa. Pues gracias por haber aceptado la invitación y por haber venido. Y 200 años, el próximo sábado se cumplen 200 años del nacimiento de Marx. Y uno diría, bueno, aquí en Guatemala están sucediendo 20,000 cosas, pero ¿por qué hablar de Marx si ese ya se murió y pues sus ideas ya pasaron? Pues la verdad, sí. Hay consecuencias y las implicaciones de las ideas de Marx, porque yo en lo personal considero que sus ideas han evolucionado y mucho de lo que sucede en América Latina tienen un origen marxista. Han evolucionado, se han incumplido incluso las predicciones de Marx. Solo una cosita voy a decir. Cuando Marx hablaba en uno de sus artículos de opinión, qué países están próximos. Él escribía en los años 50 en varios periódicos estadounidenses, mejor dicho, en varias revistas. Él hablaba de qué países están próximos a terminar la fase del capitalismo, porque ya según él habían superado el capitalismo, estaban en el mercantilismo y tenían que pasar a la revolución proletaria para establecer el socialismo. Dijo que 3 países ya están a punto de hacer revolución proletaria y convertirse en países socialistas: Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Los países que ni en los próximos miles de años son capaces, ni siquiera tienen ningún indicio de ser países socialistas, porque todavía ni siquiera han superado la fase del capitalismo. México, bueno, México él se refería a todo lo que está al sur. Todo lo del Río Bravo para abajo. Para abajo, sí. De hecho, él era muy crítico no. Él nunca habló apoyando a Bolívar, por ejemplo. Para él Bolívar era un engendro del mal. Entonces Latinoamérica, África y Rusia. Decía, estos 3 países, 3 territorios, países no, 3 regiones. Esas 3 regiones ni están cerca, ni siquiera en los próximos siglos, para convertirse en países socialistas. Las ideas han evolucionado en la medida en que las ideas de cualquier filósofo importante evolucionan, claro. En primer lugar, lo mejor que escribió Marx quizá fueron sus trabajos de filosofía pura. Claro, filosofía pura era también él era enemigo de la filosofía pura. De hecho, él rechazaba, él dijo la famosa frase que la filosofía ha muerto. La filosofía para Marx y para Engels, dentro del contexto primero romántico y después ya post-romántico, nace a partir de Hegel. Hegel era un idealista en la filosofía. Marx rechaza el idealismo y lo transforma en el materialismo dialéctico. Para ir entendiendo a este pensador y ir entendiendo a Marx, ¿cuál es el contexto o el entorno en el cual nace, crece y se desarrolla Marx y que llega después a generar estas ideas? Bueno, yo siempre les pongo ejemplo a mis alumnos en las universidades, en la Marroquín, en la USAC, en otras donde doy este curso sobre el marxismo.
Marxismo en el sentido, leemos a Marx, lo criticamos, quizá buscamos qué es lo que se puede rescatar y prácticamente ya no se puede rescatar nada. O las cosas son superadas o completamente fuera del contexto o basadas en errores lógicos, falacias y otros. En 1848, a la edad de 30 años, porque nació en 1818, Marx encuentra su refugio hasta sus últimos días, que se muere en 1883. Ya era bastante viejito, aunque no tanto. No, tenía 60 y... Sí, para aquella época. Para aquella época, sí. Para aquella época, una sí. persona que no se cuidaba, no tenía acceso a la medicina porque era un ilegal toda su vida. Entonces, en 1848 se establece Marx en Gran Bretaña. Después de pasar ser expulsado de su propio país de Prusia. Solo yo digo que desgraciado tenía que sentirse uno. Es una desgracia que en aquella época los emperadores o los gobiernos absolutistas tenían derecho de expulsar de su propio país a cualquiera que consideraran pues, pertinente. A Marx lo expulsaron de Prusia, que era su patria. Eso en el siglo XXI es prácticamente impensable. Los pocos países que quedaron en el mundo, uno de ellos está aquí en la universidad, Cuba, donde sí te pueden retirar la nacionalidad. Es impensable para una persona libre, para un país libre, aunque sea relativamente libre. Para que nuestros oyentes se imaginen, la mayoría serán guatemaltecos, que el gobierno decida que cualquier persona, cualquier guatemalteco ya sea expulsado y que mañana abandone Guatemala y le retiramos nacionalidad. Eso es siquiera impensable en Guatemala. Marx, imagínense cómo se sentía con toda su familia, tuvo que irse, Francia primero, Bélgica, Francia otra vez, Suiza, y encuentra un refugio en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña en aquella época era la primera potencia mundial en prácticamente todo. Y era un país de refugiados, como ahora son Estados Unidos para nuestro continente. Yo les pongo ejemplo a mis alumnos. Gran Bretaña en 1848 tenía los índices de delincuencia, de desarrollo económico, de pobreza, de PIB, Producto Interno Bruto, de multiétnico, quizá no veintitantas etnias, 23 como en Guatemala, pero bastantes etnias, problemas étnicos tenían. Exactamente iguales que Guatemala ahora, con la misma población, 15 millones de habitantes. La única diferencia era que era monarquía y que es una isla. Pero todo lo que veía Marx en la calle, en Londres, era lo que vemos ahora, quizá con menos tráfico. No existían los automóviles todavía. Pero ese nivel de vida, esa pobreza extrema, esos barrancos que tenemos, porque Londres estaba rodeada por especie de esos barrancos, es decir, los terrenos invadidos por la gente que huía de la pobreza del interior de Gran Bretaña, todos estos problemas políticos. Europa estaba envuelta en revoluciones, por decir que había revolución francesa, todavía en revolución de 1792, de la que Marx después se burló en su famoso trabajo El 18 Brumario de Luis Bonaparte, aunque él habla de la revolución de 1849. En Francia, en España, las guerras civiles y las revoluciones. O sea, toda esta ebullición política le afectaba, claro, a Gran Bretaña, porque los que conocemos Europa es una aldea, es un continente muy pequeño. Es uno de los continentes más poblados respecto a su territorio. Entonces, por decir ahí, de Londres a Madrid son 1 hora y 10 minutos en avión, o sea, nada. En aquella época no había aviones, pero era 2 días de viaje por tierra. O sea, todo estaba ahí relacionado. Entonces, Marx sí tenía todas las ideas que él creía que tenía la razón, porque él veía la pobreza, el abuso que tenían tanto los políticos hacia la población como los empresarios, podríamos decir, aunque no eran empresarios en pleno sentido de la palabra. Es decir, era mercantilismo puro y duro, pero en la peor manifestación, tal como lo vemos en Guatemala. No existían sindicatos ni de los obreros ni de los empresarios, no existían libertades en pleno sentido de la palabra. Entonces, los índices económicos y
sociales eran muy parecidos a Guatemala. Los índices legales, no. Guatemala tiene libertades, es una república, es una democracia muy limitada, una república muy limitada. Bueno, una mezcla de república y democracia ya es un poco de risa, pero es lo que hay, ¿verdad? Lo que dice la Constitución. Tiene constitución, Gran Bretaña no tenía constitución. Se cumplen ciertas leyes en Guatemala, otras tantas no. La corrupción en Gran Bretaña tenía los mismos índices que ahora tiene Guatemala. Estamos a 200 años, imagínense, dónde está Gran Bretaña ahora, dónde está Guatemala. Guatemala en aquella época tenía mejores índices de desarrollo que Gran Bretaña. Era un país recientemente independizado, con muchas ilusiones, con mucha lucha por el poder entre los liberales, conservadores, etc. Pero tenía índices basados en estos sueños de la libertad política que acababan de obtener hablo de los años 40, claro, porque Marx empieza a escribir en los años 40, no en 1918. Entonces, sí él tenía derecho de luchar por lo que él creía. Se equivocó. El problema de Marx es problema que tienen muchos intelectuales, sobre todo de aquellas épocas. De hecho, el mismo problema tenía su contrincante filosófico, a quien respeto mucho, y era uno de los filósofos liberales más importantes de aquella época, Arthur Schopenhauer. Es poca honestidad intelectual, es decir, no aceptaban sus errores. Buscaban cómo corregirlos, pero si alguien les indicaba que habían cometido un error epistemológico en algún trabajo suyo, alguna base epistemológica, empezaban los insultos, empezaban las detracciones, lo que pasa también en Guatemala. Los trabajos dedicados a Feuerbach, por ejemplo, el famoso libro de Marx y Engels, La Sagrada Familia, pues están llenas de descalificaciones de sus contrincantes políticos, filosóficos. Ahora, ¿qué es lo que hace tan llamativa la teoría o los postulados de Marx? ¿Realmente entendieron a Marx o solo tomaron algunas cosas de Marx? Por ejemplo, cuando sale este panfleto del Manifiesto Comunista y que yo en algún momento le dije a mis estudiantes, imaginen que era el Harry Potter de esa época. Claro. Y que se traduce. Tuvo mucho éxito. Y se traduce a muchos idiomas y tiene mucho éxito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas ideas calaron y llegaron en buen momento, pero por qué trascendieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no se encontró o no fue fácil para algunas personas o lo obviaron el error que tenía Marx? Cuando regresemos del corte, cuéntame esto. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo.
gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión. Estamos hablando acerca de Marx y su influencia en el mundo. Muchísimas gracias a todos quienes ya la comparten. Y estamos platicando con Antón Turchinov respecto a este tema. Y Antón, nos quedamos con el tema, bueno, exiliado de su país, lo expulsan de su país. En Gran Bretaña es donde encuentra este refugio, después de haber estado por varios países antes. Y te preguntaba, ¿qué fue o por qué las ideas de Marx fueron tan llamativas para la población? ¿Qué fue lo que sucedió? Sale el panfleto del Manifiesto Comunista y, como te decía antes de salir de corte, les explico a mis alumnos, esto es como el Harry Potter de esa época. Claro. Y tiene mucho éxito. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nunca había pensado en compararlo con Harry Potter por la popularidad. Por la popularidad, básicamente. Sí. Una cosa, como amiga te voy a corregir un poco porque sí me indigna a veces cuando los comunistas, nosotros somos liberales, podemos cometer estos errores, ellos no, los comunistas, cuando llaman el manifiesto comunista, se llama manifiesto del Partido Comunista, que en realidad es manifiesto socialista. A partir del segundo capítulo, el principal del manifiesto lo dedica a los principios del socialismo, no del comunismo. Son 10 principios donde nunca dice que hay que abolir la propiedad privada. Y cuando yo escucho de los comunistas, desgraciadamente en Guatemala no hay comunistas serios. Hay comunistas, pero no son serios. Me refiero que no han leído prácticamente nada de Marx. Habrán escuchado algo. Y un comunista serio nunca va a llamar manifiesto comunista, lo va a ser manifiesto del Partido Comunista. Miren, por cierto, tuvo tanto éxito entre la gente y sobre todo entre los liberales, porque fue el primer documento publicado exitoso, no entre los filósofos, ni entre los comunistas, ni entre los académicos, sino que entre los obreros y la clase que Marx llamó proletarios, aunque más adelante hablaremos de este término. Porque fue prácticamente el único trabajo de Marx, por eso lo llaman panfleto, mal llamado, pero así se llama panfleto, para que fuera accesible a cualquier persona. Si leemos cualquier trabajo de Marx, excepto el manifiesto, es prácticamente para suicidarse porque no se entiende absolutamente nada si no nos ponemos con lápiz, con un diccionario de lógica, de filosofía y con una enciclopedia para buscar los nombres, los términos, las leyes de la lógica, etcétera, etcétera. Es el problema que tenemos con mis alumnos siempre, y yo tuve problema ese cuando estudiaba, porque sí, las frases son sencillas, pero hay que analizar frase por frase. Y algunos libros tienen 500, 600 páginas. Fue el primer trabajo de Marx escrito, no primero en general, primero escrito con un lenguaje popular, porque fue escrito por encargo de la Liga Comunista. Primera reunión de la Liga Comunista Europea, que primero le solicitaron a Engels, amigo de Marx, que escribiera los principios del comunismo. El problema antes de 1848 en Europa fue que nacieron los partidos comunistas, pero no existía una doctrina comunista para que un partido comunista suizo, francés, británico tuvieran el mismo objetivo. Iban cada quien por su lado. En Suiza era el partido más cercano al anarquismo, en Gran Bretaña era partido socialdemócrata, contrarios completamente. Entonces se reunieron los partidos europeos y pidieron a Engels, que se consideraba en aquella época en esta liga comunista como uno de los filósofos más trascendentes, porque había escrito algo junto con Marx. Le pidieron que él escribiera un documentito chiquito, 2 páginas él escribió, y de hecho es famoso el documento, famoso por toda la sangre que corre ahí. Él escribe el principio del comunismo y la liga lo rechaza porque era muy sangriento. Necesitaba un documento para repartirlo entre toda la gente público de estos partidos comunistas, y el público iba a rechazar estos principios porque son muy violentos. Despojar, eliminar, abolir, etcétera, palabras que son bonitas, pero depende a quién nos referimos, ¿verdad? Y más que nada se estaban preocupados que los filósofos europeos no aceptaran este documento. Entonces le pidieron a Marx al año siguiente que él elaborara un documento filosófico basado en los principios del comunismo de Engels, y Marx escribió este panfleto. Por eso en la portada ponen Marx y Engels, pero lo escribió solo Marx, pero se basó en estas 2 páginas que había escrito un año antes Engels, los principios del comunismo. Marx le dio un valor filosófico muy importante. De hecho,
casi la mitad la mitad no, una cuarta parte está alabando el capitalismo, porque y tiene razón, ¿para qué época? Que es la única forma de generar el capital, que después hay que quitárselo al capitalista para reinvertirlo, redistribuir, pero no regalando cosas, distribuirlo en obras sociales. Quitar siempre y cuando el capitalista no quiera invertir por sus medios, o sea, él mismo. Pero decía Marx que ningún capitalista en su sano juicio va a querer invertir su capital, por eso hay que hacer una revolución, por eso ese es el abuso del capitalista, generar el capital y no devolverlo en forma de obras sociales a los trabajadores, al proletariado. Por eso la revolución siempre va a suceder, revolución proletaria, y es obligatoria y es necesaria según Marx. El documento tuvo éxito entre los obreros, sobre todo porque con un lenguaje clarísimo explicaba, según Marx, sus condiciones históricas. O sea, ¿por qué estaban como estaban? ¿Por qué estaban como estaban? Se equivocó. En 1867 publica El Capital, ya 20 años después del manifiesto del Partido Comunista, y sale el primer tomo, el único conocido, en realidad son 3 tomos. Como 3 años después, lo invitaron a una conferencia, dar una conferencia en una ciudad, no me acuerdo el nombre. Hay que preguntar a Gloria Álvarez porque escuché que ella estuvo por ahí, por aquellos rumbos, visitó la ruta de Marx. Lo invitaron a una ciudad cercana a Londres a dar una conferencia. Él fue y se sorprendió cuando pasaba por estos suburbios que él recordaba como barrancos. Él vio que son edificios de apartamentos con niños jugueteando, la gente bien vestida, no hay suciedad ni violencia, nada. Y él preguntó quién vive en estos edificios. Le dijeron los obreros, porque según él tenía que suceder todo lo contrario, tenían que vivir en covachas. Y él empezó a investigar, resultó preguntando cómo es posible, quién construyó estos apartamentos, cómo obtuvieron los obreros estos apartamentos. Todavía en Londres hay estos suburbios, claro, ya son otros edificios, pero los que han ido a Londres saben. Y le explicaron que son bancos que le dan crédito y los obreros pagan el crédito porque tienen ingreso suficiente para sobrevivir, no morirse de hambre y pagar el crédito. Aparecieron primeros carros y Marx se sorprendió que los obreros, algunos, no todos, tenían acceso al crédito para comprar carros antes de morir en 1883. Se preocupó tanto que cayó en una depresión. Eso dice Engels en sus memorias y en las cartas entre Marx y Engels. Marx le explica a Engels que no entiendo dónde me equivoqué. Estoy buscando en la teoría de plusvalía, de alienación y todas las teorías que él había expresado antes, cuando los obreros sí estaban mal y eran abusados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se había equivocado en algo. Nunca encontró porque murió. No encontró dónde había cometido el error. ¿Qué hay de la publicación del Capital? Obviamente el manifiesto, como tú lo indicas, y corrijo, el manifiesto del Partido Comunista, sí. Era un lenguaje sencillo, sencillísimo, que estaba dirigido a trabajadores. Y les explicaba por qué estaban en esas circunstancias y que básicamente la culpa era de alguien más. ¿O era ajeno? La culpa era de la historia, porque no capitalista, pero por condiciones históricas. Por eso hay que hacer una revolución, porque el capitalista, tenemos todos este sentimiento de lo que Marx llamó en el Capital, 20 años después, fetichismo mercantilista. Cuanto más tengo, más quiero. Cuanto más dinero, capital tengo, más capital quiero y menos quiero gastar de este capital en alguien más, solo en mí. Se equivocó. Eso le gustaba, todavía a la gente le gusta. ¿Acaso no le gusta a la mayoría de la gente que les digan, asalariados sobre todo, que son maestros, lo vemos en Guatemala, que son abusados ellos, ¿verdad? Que no es justo lo que se les paga, que el gobierno les está robando? No, el gobierno no, el capitalista, ¿quién en Guatemala? El CACIF, los neoliberales, nosotros del Amarro, de la no sé de dónde, los extranjeros, tú y yo. Venimos aquí a robar a los guatemaltecos. Y eso le gusta a mucha gente. A mí en ciertas condiciones también me gusta un discurso así, pero yo me enciendo la cabeza y me pongo a pensar. Ahora, el punto de que nos guste o que sea más cómodo pensar eso no tendría ninguna consecuencia si fuera que yo me estoy lamiendo las heridas y de ahí no paso. Claro.
el problema es que Marx ofrece o propone una solución a esta situación. Marx propone la única solución es la revolución. En 1852, 3 años después de publicación del manifiesto del Partido Comunista, recuérdenme por favor para hablar por qué tuvo éxito entre los liberales también. Marx publica el 18 Brumario de Luis Bonaparte, uno de los libros más importantes, no solo en el marxismo, ni el marxianismo. Haciendo paréntesis, Marx en 2 cartas, una a Engels y otra a su yerno, el esposo de su hija, Lafrac, escribió: los que me llaman marxista están equivocados, yo no soy marxista. Quiere decir que ya en su época lo malinterpretaron. Cuando se malinterpreta por muchos, un filósofo, la culpa tiene el filósofo. Cuando una mujer o un hombre se casa 20 veces y 20 cónyuges lo engañan, la culpa es de esta persona, ¿verdad? No es de los 20 cónyuges. Lo que pasó con Marx, no sabía explicarse quizá. De hecho, Schopenhauer decía de estos filósofos, Schopenhauer decía de Hegel, que a Hegel nadie lo entiende, y menos los hegelianos. Es en serio. Que escribía así para que nadie lo entendiera, porque en realidad no decía nada, tenía que apantallar, pero en realidad no decía nada. Como Marx era discípulo de Hegel, yo creo que en muchos casos era así. El 18 Brumario es un trabajo muy importante, escrito muy complejo, el lenguaje muy complejo, pero sí, es de los trabajos más serios de Marx, donde hace un análisis jurídico del hecho que acababa de pasar en Francia, un golpe de Estado que dio el sobrino de Napoleón Bonaparte. El libro comienza con una frase que la historia se repite 2 veces. La primera siempre es tragedia y la segunda es comedia. Porque en 1892 Napoleón Bonaparte participó en la revolución, fue jefe del gobierno republicano y al final se proclamó emperador. Su sobrino en 1848 encabeza la Revolución Francesa segunda. Establece el régimen liberal en Francia, liberal en nuestro sentido de la palabra, pero 5 años después, con ganas de permanecer en el poder, da el golpe de Estado a sí mismo y se proclama emperador. Ahí lo que pasó después en México y toda la cosa es consecuencia. Marx acusa a los liberales, o sea, él va en línea de pensar de que los gobernantes todos son así, pero más que nada los liberales. Ahí comete el error en generalizar. No, Luis Bonaparte era liberal. Pero ahí Marx establece el camino de la revolución proletaria y cómo funciona la revolución proletaria. La revolución proletaria, según Marx, eso lo describe en el manifiesto del Partido Comunista, pero con más descripción, más detalle y más receta en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que se lo recomiendo a todos porque es un trabajo fenomenal, independientemente de la ideología que tengamos. La revolución proletaria solo puede organizarse en un estado, país, donde hay proletarios, donde la mayoría de la población son proletarios. Como la mayoría son proletarios, la minoría van a ser campesinos a los que deleznaba Marx. Para Marx era la peor calaña. La razón fue comprensible, fueron los campesinos franceses que apoyaron el golpe de Estado de Luis Bonaparte. Y en la historia eran, según Marx, los campesinos que no tenían conciencia de clase. Por eso ellos apoyaban a toda la gente que después abusaba de los proletarios. Entonces, primero el Estado, un país, tiene que llegar a nivel de tener el proletariado desarrollado, y eso solo puede suceder en un país industrializado. Proletarios no son campesinos, como enseñan en la USAC. Proletarios son obreros. En Guatemala no hay proletarios, para empezar, o una cantidad ínfima, ni en México tampoco. Por eso decía Marx que solo 3 países llegaron a este nivel: Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y el proletariado, por ser la mayoría, primero va a despojar por medio de la revolución a los capitalistas de su capital. El capitalista tiene 2 opciones: huir del país o integrarse en el proletariado, pero como el capitalista tiene su conciencia de su clase, entonces no va a integrarse. Entonces la única manera es que emigre, que vaya donde quiera, pero que tienen que dejar el capital. El campesinado lo eliminamos, pero no físicamente. El campesinado es parte del lumpen proletariado, subproletario.
El campesinado tiene que integrarse en el proletariado, la única manera para perdonarlo por todo el daño que ha hecho en la historia, según Marx, el campesinado. Por ser la mayoría el proletariado, claro, hay que realizar elecciones democráticas. El proletariado es la mayoría. Por su conciencia de clase, los proletarios van a elegir el gobierno constituido por los proletarios. A Marx le era impensable que los proletarios eligieran a los capitalistas o burgueses en el gobierno. No, ellos tienen su conciencia de clase. El concepto muy importante para Marx. Entonces es obvio, eso se llama dictadura del proletariado para Marx. O sea, realizar elecciones y el proletario, por ser consciente, proletario como clase, no como individuo, va a elegir un gobierno constituido por proletarios que van a dirigir según las leyes del socialismo, los principios del socialismo y a favor de los proletarios, redistribuyendo la riqueza ya generada previamente en el capitalismo. El único sistema que permite generar el capital es el capitalismo, y Marx, antes de que me hagas la pregunta, era seguidor de Adam Smith, que también muchos les da un poco de cosa, pero admiraba a Adam Smith, pero creía que estaba equivocado. Y bueno, Marx predice, por así decirlo, que va a haber una revolución proletaria que tomará el poder, y entonces es ahí donde empezará ese camino para que se imponga el socialismo y más adelante el comunismo. Sin embargo, esto no pasa. Y él, como tú lo comentaste antes, se da cuenta que no pasa. En algún momento, como tú dices, que no poseía la honestidad intelectual, obviamente no lo manifestó. Nunca lo manifestó públicamente, únicamente en algunas cartas privadas que él escribió a Engels. En la página, se la recomiendo, marxists.org, está todo el archivo de prácticamente todo, de Marx y Engels en más de 10 lenguas del mundo. Página comunista, pero hicieron un gran trabajo. Ellos retradujeron algunos trabajos de Marx a varias lenguas, entre ellas el español, el ruso. Yo leí hace poco algunos trabajos que ya había leído en ruso y vi que en Rusia publicaban trabajos castrados. Por ejemplo, el manifiesto. Toda la parte de admiración al capitalismo en Rusia publicaban en ruso la traducción. Igual en español. El otro día el doctor Carlos Sabino, hace unos años, me mostró la edición del manifiesto que él tenía en español, edición cubana, y ahí faltaba la parte donde Marx expresa su admiración hacia el capitalismo. Pero dice que debe acabar, porque cada formación histórica debe acabar. El capitalismo tiene dos salidas: convertirse en mercantilismo, abuso completo, y lo vemos todavía, o despojarse los capitalistas del capital, pero únicamente por medio de la revolución proletaria, no burguesa ni proletaria. Ahora, estas ideas, Antón, y la influencia de estas ideas de Marx en el mundo y actualmente, ¿cómo las vivimos? ¿Cuáles son estos ejemplos? Las vivimos sin ánimo de ofender a nadie, pero a veces, pues por cuestiones genéticas, nacen niños con algún cromosoma mal hecho, ¿verdad? Extra o malo. El comunismo práctico, socialismo llamémoslo. Marx pocas veces habla del comunismo, porque el comunismo es un fin último del socialismo que es muy lejano y no vale la pena hablar de él, según Marx. Entonces, es el socialismo. Los partidos europeos se llamaban comunistas porque, según tendencia de qué época, cada partido ponía el nombre de la ideología según su fin último. No próximo, sino que último. El fin último de estos partidos era el comunismo, pero era inalcanzable todavía. Entonces, el siguiente paso era el socialismo. Ese niño que le faltaban cromosomas nació en forma de leninismo, maoísmo y estalinismo. Eran tres perversiones grandes del marxismo. ¿Podríamos decir una mutación de estas ideas? Mutación terrible, perversión, me gusta más la palabra. ¿Perversión? Ok. Sí, es perversión. Tienes razón, completa. perversión. Las tres doctrinas. Yo digo, Marx, si se levantara, el primero ahorcaría a los 5 comunistas más grandes y después volvería a meterse en la tumba. Lenin, Stalin, Mao Zedong, Castro y Chávez. Los 5, hay más. Hay Pol Pot en Kampuchea, hay Corea del Norte, aunque Corea del Norte hace décadas dice que no somos socialistas, nada, tiene su propio régimen. Hitler
aunque algunos dicen que es extrema derecha, lo puede ser, no sé, pero el nacionalsocialismo, porque Hitler es nacionalsocialista, es prácticamente la misma doctrina marxista. Hitler, uno de los primeros libros que prohíbe al llegar al poder, creo que en el 34 lo prohibió, autores mejor dicho, es Marx. La razón no fue que odiara a Marx, sino que la gente no se diera de que su régimen es muy parecido a lo que pasaba en otros países basados en estas perversiones. Pero hitlerianismo, nazismo, es peor perversión todavía. Claro, Lenin fue primero al pervertir a Marx, pero también Lenin rescató varios trabajos de Marx, porque Marx no publicó todo durante su vida. Algunos trabajos, por ejemplo, uno de los más importantes que ahora se considera fue La ideología alemana. Fue publicado ya en la Unión Soviética por completo. Durante la vida de Marx nunca se pudo publicar porque no encontraron editores. Lenin lee a Marx, lo estudia, lo conoce muy bien, y pues yo desgraciadamente tengo que leer los 56 tomos de Lenin. Nos obligaban en la Unión Soviética, una estupidez, la obligación. Los obligaban, la educación es... Obligaban, la mayoría no leían obviamente, pero no existía Wikipedia para buscar, pero yo como era buen estudiante sí leí, gran parte, no leí todo tampoco. Además lectura rápida ayuda mucho, gran parte sí leí. Lenin entiende que no se puede establecer ningún sistema marxista basado en Marx en Rusia porque Rusia era un país feudal. Por eso él dice, saltemos el paso del capitalismo. Ese es leninismo. Primero la revolución y después vamos a industrializar el país a grandes rasgos. Okay. No les salió nada. Además, para hacer una revolución proletaria, como decía Marx, debe haber proletariado. En Rusia no había proletariado. Se aprovechó Lenin de una revolución burguesa en toda regla y falsamente la llamaron después revolución proletaria. Claro, y entonces pues no le funcionó nada. Grandes hambrunas, también eliminaron a los enemigos políticos a los que consideraban enemigos. Claro. Stalin, claro. Stalin sigue la línea de Lenin, pero ya lo llamó el comunismo, ya no era socialismo. Equivocadamente también lo llamó, pero para distanciarse del leninismo porque era muy suave para Marx. El estalinismo se basa en una doctrina aprobada en la Unión Soviética, en la Constitución de los años 30, decía que el hombre soviético no tiene derechos porque no los necesita. Ese es el estalinismo. Maoísmo, en los años 40, la doctrina maoísta es contraria a Marx en muchos aspectos. Para Marx, la única manera de generar el capital que después va a ser invertido en la sociedad, socialismo, es el capitalismo, industrialización. Mao dice, igual que Lenin, no tenemos aquí ni siquiera industria en China, es país completamente agrícola, feudal, igual que Rusia, pero a diferencia de Lenin, que sí quería industrializar para generar más capital, Mao dice, vamos a seguir el camino nuestro histórico, vamos a generar el capital a través de la agricultura. Por eso el maoísmo tenía más éxito aquí en Latinoamérica, porque los países latinoamericanos eran más campesinos, han sido. Y ahí la revolución cultural, eliminar toda la clase intelectual, porque Marx sí también decía que los intelectuales, artistas, científicos, si no están aterrizados en lo material, si su investigación, su producción artística, científica, no se traduce en la producción material, económica, industrial, entonces son unos vagos y eran lumpen proletarios, que había que eliminarlos, no físicamente, que ellos se reinsertaran en la clase proletaria. Es lo que hizo Mao. Mandó a los científicos al campo a trabajar y murieron muchos porque las condiciones eran deplorables, físicas y geográficas también. Antón, el tiempo se nos ha ido muy rápido y creo que nos quedaron muchos temas pendientes. Vamos a retomar esto porque me gustaría que ahora nos enfocáramos en la influencia de Marx en América Latina. Claro. ¿Por qué las ideas comunistas tienen esta tierra fértil en América Latina? Y me parece muy interesante lo que has comentado respecto a saltarse la parte industrial y generar esa revolución para después industrializarla. ¿Por qué no ha funcionado a través de la historia? ¿Te parece si lo dejamos pendiente para una próxima ocasión? Perfecto, cuando me avisen. Muchas gracias, María Dolores. Cuando me avises, vengo.
Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos, María Dolores, y a los radioescuchas. Gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes. Compartan esta información. Es importante que vayamos entendiendo qué ideas hay detrás de todo lo que sucede actualmente para poder entender de qué se trata y hacia dónde también se dirigen. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias.